Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a hablar del Día de las Madres de República Dominicana. El gran homenaje que se le rindió a Maximiliano Gómez el Moreno en República Dominicana. La importancia de su memoria para las futuras generaciones. La Asociación Nacional del Rifle, la Matanza de Texas y nuestra lectura respecto a este hecho. Y claro, la ley que pretende proteger a las manicuristas en el estado de Nueva York, su impacto y cómo esto puede beneficiar tanto a las manicuristas como a los pequeños negocios o salones de uñas. Esto y mucho más. Hechos y Opiniones, a continuación. Bueno, señores, acá en su programa Hechos y Opiniones, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hoy es un día importante para los dominicanos en el país y en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Hoy celebramos el Día de las Madres en nuestro territorio, en nuestro terruño. El Día de las Madres tiene un impacto para nosotros significativo porque, bueno, un porcentaje importante de familias son monoparentales, es decir, familias que son conducidas por madres solteras. Posiblemente un 56% de las familias dominicanas son monoparentales. La gente que fuimos criados por madres solteras entendemos el impacto que eso tiene. Las madres dominicanas son las únicas, a mi juicio, que tienen un himno, el famoso Venid los moradores del campo a la ciudad, del campo y la ciudad. Ahí está en pantalla mi adorada madre, que se me fue hace 2 años, una mujer que, bueno, para mí lo significa todo, sencillamente todo. Con mi mamá aprendí a ser crítico, a mirar las cosas de una realidad distinta. Con mi mamá aprendí a ser honesto, a carta cabal, proteger cada acción, proteger cada momento. Con mamá aprendí a cuidar a mis hijos, porque si algo mamá fue débil conmigo y mi hermana, fue con su protección, protegernos hasta las últimas consecuencias. Con este comentario sobre mi madre y con esta foto de mi madre, con mi hijo mayor, quiero hacer un reconocimiento a todas las madres, a todas, sin excepción, porque para cada uno de nosotros nuestra madre es la mejor, pero para todos, sin excepción. Es igual que los países. Para mí el país mío es el mejor, pero para los chinos también China es el mejor, etc. Por lo tanto, este es un reconocimiento a todas las madres dominicanas en su día. Nosotros, los hijos, tenemos una deuda eterna que no hay forma de que podamos siquiera remotamente llegar a cumplir, siquiera remotamente llegar a equiparar su sacrificio con lo que nosotros como hijos nos corresponde de alguna manera devolver. Así que felicitaciones a las madres dominicanas en cualquier parte del mundo que estén, y nosotros, los hijos, las hijas, asumir nuestro compromiso de manera ardua, férrea, honesta, y sobre todo proteger nuestras madres, protegerlas hasta las últimas consecuencias y hasta el último aliento de vida, de suerte que puedan sentirse retribuidas mínimamente con relación al sacrificio que hacen para que cada día los hijos podamos tener una vida decente y una vida digna y tener alimento, protección, etc. Felicidades a las madres dominicanas. República Dominicana y el movimiento de izquierda, el movimiento progresista, el movimiento democrático, sufrió en 1971, el 21 de mayo de 1971, el asesinato de uno de sus líderes más importantes, Maximiliano Gómez el Moreno. Hemos tratado este tema aquí varias veces porque el Moreno fue una persona prácticamente desconocida en la historia reciente del país, aislada, y es el arquitecto, ex vicedecano e intelectual dominicano, Cayetano Rodríguez del Prado, que publica el libro
la Legión Olvidada, en 2002, 2004, no recuerdo la fecha exacta, que empieza a recuperar la memoria histórica del Movimiento Popular Dominicano, MPD, y después de Cayetano Rodríguez del Prado, ex militantes del MPD, historiadores de nuevo cuño, empezaron a recuperar parte de la memoria histórica del pueblo dominicano, y esos hechos que vienen ocurriendo desde el año 2000 algo hacia acá han traído un gran acto que se celebró en la capital, en el Club Mauricio Báez y en el Cementerio Nacional de la Máximo Gómez, recordando el 51 aniversario del asesinato de Maximiliano Gómez el Moreno. El Moreno en la actividad política tuvo apenas 11 años de su vida, porque entró en la actividad política con unos 17 años de edad, más o menos, y fue asesinado con 28 años de edad. Pero en esos 11 años, Maximiliano Gómez hizo aportes valiosísimos al pensamiento político dominicano, que ahora están siendo equiparados y valorados de manera justa. Mientras diferentes corrientes de izquierda en República Dominicana se habían autodefinido pro-chino, incluyendo el MPD, otros pro-soviéticos, otros pro-albaneses, etc., Maximiliano reflexionaba en torno a esa práctica política y planteaba que había que cuidarse del colonialismo ideológico, partiendo de la hipótesis o de las reflexiones sociológicas y políticas de que Estados Unidos, que era, digamos, la potencia a combatir, estaba desarrollando un proceso de coloniaje en los países del tercer mundo, y en una reflexión interesante el Moreno dice, pero cuidado con el colonialismo ideológico, que implicaba alquilar el pensamiento político local por seguir de manera ciega cualquier corriente política internacional, incluyendo los maoístas, los prorrusos, los pro-chinos, etc. En su momento, esa reflexión de Gómez generó algún conflicto entre el movimiento revolucionario dominicano. Más, el Moreno planteó, partiendo de que había un momento de persecución política recia de parte de la dictadura balaguerista y también de que se había salido de la Guerra de Abril de 65, mucha gente entendía que todo se resolvía solo por las armas. Y el Moreno planteó, no solo es engrasar el fal mecánico, también es engrasar el fal ideológico. Con lo que el Moreno mandaba un mensaje claro de que había que prepararse, había que estudiar, había que fortalecer el pensamiento político, porque no solo haciendo la guerra física, la guerra en caliente, se hacía patria o se conseguían cambios, sino fortaleciendo el pensamiento, estudiando, mejorando su forma de pensar y de ver el mundo, y sobre todo conociendo la realidad concreta en la que se desenvolvía la sociedad dominicana de entonces. Todo esto que hablo de Maximiliano Gómez el Moreno, hoy importantes sectores intelectuales lo toman como reflexión, incluyendo algunos en el caso del hermano pueblo mexicano, dándole su justa valoración y su justa medida. En ese mismo orden es que se celebra, y bajo este contexto, el acto de recordación de Maximiliano el domingo 22 de mayo, que realmente fue multitudinario. No se esperaba una reacción de la gente de esa forma. Se llenó el Club Mauricio Báez y el acto en el cementerio fue ejemplar. Se está preparando un libro sobre el pensamiento de Maximiliano Gómez el Moreno. En ese evento estuvo presente su viuda, doña Carmen Mazara, sus hijos, Guido y Fabricio, estuvieron presentes en el evento, pero sobre todo ahí estuvieron presentes los amigos de Maximiliano Gómez, la gente que siguió el pensamiento de Maximiliano Gómez, que repito, apenas tuvo 11 años de actividad política, y en esa corta vida de actividad política, generó un impacto que ahora que estamos evaluando la sociedad dominicana. Un hombre que fue capaz de plantearse una alianza con sectores militares encabezados por Wessing, para aquel famoso golpe de Estado revolucionario
que desplazara a Balaguer del poder. Pero además una persona que se sentó con Huesi, que se sentó con sectores militares enemigos del régimen balaguerista para desplazarlo del poder. Estamos hablando de alguien con mucho, mucho peso en su coyuntura y en su momento. El periodista Arismendi ha estado manifestando su admiración y su respeto por el Moreno, diciendo que, bueno, lo recibió en su casa innumerables veces y lamenta que él y su esposa no hayan tenido fotos guardadas del Moreno. Bueno, nos parece justo que la sociedad dominicana recupere la memoria de personas que han hecho aportes valiosos a la sociedad dominicana y que el Moreno, descendiente de Cocolos, de San Pedro de Macorís, tornero, con un 8º grado de primaria, una persona que se hizo leyendo, mientras los perseguían, a su vez que se defendía, también leía a profundidad. Una persona dedicada a lo que creía, repito, con apenas 11 años en actividad político-revolucionaria, logró influir de manera sustancial en la juventud de su época y se convirtió, sin duda alguna, en uno de los pensadores brillantes de su generación. Así que nosotros como espacio queremos resaltar este acto de recordación del Moreno en su 51 aniversario de su asesinato. Nos pareció justo, muy justo, que los organizadores pusieran durante la realización del evento las fotografías de los cuadros más importantes del MPD de esa época para que todo el que asistió los conociera. Y nos pareció de justeza la foto de el hermano, bueno, olvidé el nombre del comandante, disculpen, una persona que aportó mucho, que fue amigo personal del Moreno, fue su cuñado, Monchín Pinedo, de justeza, pero además de justeza, la fotografía de la hermana de Monchín, Miriam Pinedo, que fue asesinada con el Moreno en Bruselas, a manos de agentes infiltrados de la CIA en el MPD en ese momento. Nos pareció de justeza que recuperemos la memoria de Miriam Pinedo y de Monchín Pinedo durante este proceso. Así que, enhorabuena. Usted puede estar de acuerdo o no con el pensamiento de Moreno y con su práctica, y eso lo respetamos y lo entendemos. Aquí lo que queremos resaltar es el valor de su pensamiento y ahí está Monchín Pinedo, una persona de mis afectos, de mi aprecio, murió hace poco, pero que demostró con su práctica ser un convencido de lo que creía. Monchín Pinedo, que en paz descanse. Usted puede estar de acuerdo o no con el Moreno. Ahora bien, sus aportes y su influencia en la juventud de los años mitad de los 60 y los 70 es innegable. ¿Y cómo gravitó ese pensamiento en la actividad política dominicana? Sencillamente es algo que vale la pena resaltar y que vale la pena repensar, porque una persona pobre, obrero, prácticamente sin escolaridad, extremadamente joven, llegar a ser el cabeza de la oposición política de un gobierno de fuerza como el de Balaguer, es un ejemplo que vale la pena analizar. No se mueva, Hechos y Opiniones continúa. ¿Sabe que muchas leyes de crédito han cambiado después de la pandemia? ¿Tiene el historial de crédito dañado y nadie te presta? ¿O simplemente necesita limpiar tu crédito personal o de negocios? En Credit City te podemos ayudar. Llámanos. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad
y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Bueno, permítanme por favor recordar que también en mayo, pero de 1994, fue asesinado el profesor Narciso González Narcisazo. Como hemos dicho en años anteriores, fechas como esta, el profesor Narciso González se pronunció en la Universidad Autónoma de Santo Domingo contra el fraude electoral que en 1994 hizo el doctor Joaquín Balaguer contra el candidato de la oposición en ese momento, José Francisco Peña Gómez. El profesor Narciso González establecía que la razón por la que se hizo el fraude estaba vinculado a la relación de las fuerzas castrenses con el tráfico de influencias y con los contratos de obras públicas que le estaban siendo asignadas por el gobierno de ese momento. Salió de la Universidad Autónoma, fue al Hipódromo Perla Antillana, según todos los testimonios. Él era aficionado a los caballos, a la carrera de caballos. Luego fue al cine, del cine tomó un autobús y el profesor desapareció para siempre. Se ha especulado mucho en torno a quiénes lo secuestraron. No hay nadie preso por este hecho. Se hicieron varios interrogatorios. Todas las personas interrogadas fueron liberadas. Se dijo que se usó un vehículo, una jipeta del Banco Central de República Dominicana, pero la investigación forense estableció que ahí no encontró ningún rastro de ADN vinculado con el profesor Narciso González. El asunto cierto es que el profesor desapareció. Hay tremendistas irresponsables que han dicho que el profesor Narciso González se suicidó. ¿Y cómo una gente puede suicidarse y autodesaparecerse? ¿Cómo una gente puede atentar contra su vida y el cuerpo no aparecer jamás? ¿Cómo puede una persona ponerse algo en el cuello pesado, tirarse al mar? Pero eso es absurdo. Por lo tanto, a mi juicio, quienes plantean la hipótesis de la desaparición del profesor González, creo que son cómplices por omisión de los responsables de su desaparición física. Aquí recordaremos eternamente a Narciso González, a quien conocimos, a quien tratamos, quien en la zona norte de la capital contribuyó sustancialmente en la formación de gente joven de los 80 y el primer quinquenio de los 90, formando en educación popular, en teatro, etc. Recordamos que el profesor Narciso González fue el creador de un personaje que fue icónico en la televisión de los 70, que fue Tano Cao, fue el libretista y el creador de esos personajes. Y un intelectual sólido, con una capacidad sobrenatural de pensamiento. Hoy queremos recordar su desaparición y continuaremos pidiendo justicia, que en algún momento llegue un gobierno responsable que dé al traste con los criminales que desaparecieron a Narciso González. Joaquín Balaguer del 94 al 96 no hizo nada. Leonel Fernández, que se comprometió con investigar la desaparición del profesor González,
a quien él conocía, porque eran los dos de Villajuana, no hizo absolutamente nada. El gobierno de Danilo Medina no hizo absolutamente nada. Y el gobierno del profesor Luis Abinader tampoco siquiera ha tocado ese tema. Esperemos que en algún momento llegue un gobierno decente y comprometido con ese pueblo que haga pagar a los culpables de la desaparición física de Narciso González, no así de su pensamiento. Miren, señores, vamos a otro tema. El New York Times ha estado publicando unos trabajos sobre Haití que nos llama la atención. A propósito de Ucrania, el gobierno norteamericano, el Congreso norteamericano, acaba de aprobar 40.000 millones de dólares que serán donados a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa. Y eso suena bien de entrada. ¿Ustedes se imaginan lo que se puede hacer en Haití con 10.000 millones de pesos? De dólares, perdón. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de empresas que se podrían poner en operación con ese volumen de dinero? Sin embargo, a Haití les damos la espalda. A Haití sencillamente hacemos de cuenta que no existe. Y los hermanos haitianos, desesperados, salen hacia Cuba, salen hacia las islas pequeñas, tratan de llegar a Miami, obviamente cruzan República Dominicana. Muchos están cruzando dando la vuelta por el Canal del Viento y subiendo por toda la costa, todo el noroeste, para desde ahí ver si llegan a Puerto Rico. Un estado de desesperación. El trabajo del New York Times que referimos establece cómo Francia condenó al fracaso la independencia haitiana poniéndole unos costes, cobrándole la independencia haitiana a un precio que llega a un promedio de 22.000 millones de dólares. Haití duró pagando 150 años pagando esa deuda. Su producción se fue en esa deuda. Hay sectores dominicanos que condenan el hecho de que a raíz de la lucha por la independencia haitiana, los haitianos destruyeran todo aquello que heredaron de los franceses. Y yo digo, ustedes se han puesto a pensar o no hemos puesto a reflexionar lo que significa para un pueblo todos los símbolos que se usaron para su tortura y para su esclavitud. No hemos puesto a meditar en eso. Es como cuando una joven va ante un juez y tiene que testificar la forma en que fue ultrajada y violada por un hombre. Usted puede pensar en el trauma que significa eso. Estos jóvenes que hoy, adultos, van a las cortes a tener que narrar sus violaciones, por ejemplo, de manos de sacerdotes, para poner ejemplos concretos, el trauma que implica repetir esas historias. Y nosotros, 2 siglos después, no acabamos de entender por qué cuando la comunidad negra se independiza de Francia, arrasa con todo lo que le olía a explotación y abuso y a esclavitud. Bueno, el asunto no estuvo ahí. El problema haitiano estuvo en las condiciones que Francia le puso para su liberación. Pero además, en 1914, Estados Unidos inicia un proceso de invasión a Haití, que fue de 1915 a 1934, y Estados Unidos no instaló absolutamente nada que garantizara el desarrollo de esa parte de la isla. Absolutamente nada. Es más, el New York Times en este trabajo establece que militares norteamericanos sacaron lingotes de oro de Haití, se los robaron. Eso lo dice el New York Times. Se robaron lingotes de oro de Haití. Claro, que el robo que hicieron esos militares en 1915 no es comparable, siquiera remotamente, con el robo que hizo Francia de Haití. Y 2,
con las condiciones abusivas que le puso, 22.000 millones de dólares para su proceso de reconocimiento de la independencia nacional. En 2003-2004, en el gobierno del presidente Jean-Bertrand Aristide, el presidente Aristide empezó a establecer la importancia y la necesidad de que Francia le devolviera el dinero robado a Haití a través de este proceso de reconocimiento de la independencia. Y es ese reclamo, y eso también lo dice el que era embajador de Francia en ese momento en Haití, lo dice en este reportaje de New York Times, es ese reclamo de Jean-Bertrand Aristide lo que provoca el golpe de Estado que lo sacó del país. Entre otras cosas, los sectores oligárquicos haitianos, que no son capaces de ponerse de acuerdo siquiera para pensar en su patria. Esa oligarquía haitiana piensa como francesa, igual que la oligarquía dominicana, que piensa como italiana, o piensa como española, o cualquier otro, pero menos dominicana. Oligarquía a la que pertenece el presidente Luis Abinader, a propósito. Esos ricos nuestros de ambas partes de la isla, que se asumen europeos y que no se mezclan con nadie, y que esos apellidos usted no lo ve mezclados jamás con un García, con un Heredia, con un Sánchez, no lo va a ver. Eso pasa con esa élite haitiana, exactamente lo mismo. Que piensan en función de sus malditos intereses, y Haití que se lo lleve quien lo trajo. Pues esa élite que junto con Francia conspiró, y Estados Unidos, obviamente, conspiró para derrocar al presidente Jean-Bertrand Aristide, hoy no tiene su cabeza segura por el nivel de desorden y de inseguridad de ese país. Nos sumamos a las voces que entienden que hace falta que se revise ese comportamiento de Francia, ese crimen de Francia. Ojo, según también este reportaje de New York Times, la Torre Eiffel fue construida con ese dinero que le fue robado a Haití con la excusa de aceptar su independencia. La Torre Eiffel. Para que tengan una idea de cuál fue el aporte de la sangre y sudor haitiano al desarrollo de Francia. Además de todo el proceso que hubo previo a la independencia, cuando los haitianos producían, bajo la esclavitud, riquezas para Europa y sobre todo para Francia. Así que nos sumamos a los sectores que entienden que Francia debe devolver el dinero que le fue robado a Haití, y creemos que Estados Unidos tiene la obligación de mirar hacia Haití, mirar su patio inmediato, porque de nosotros no atender a Haití en la dimensión que necesita y con la prontitud que merece, esto va a salirse de las manos. Para concluir con Haití, hubo un hecho en la capital de República Dominicana, en el famoso residencial Juan Bosch, en donde el Servicio Nacional de Inmigración fue a hacer unas redadas que son rutinarias para, buscar personas indocumentadas, etc. Y fue a un lugar que ya tenía quejas de que habían indocumentados trabajando, en este caso hermanos haitianos. Eso salió de control. Las personas que estaban debían ser arrestadas se les reclamaba documentos, etcétera, para establecer su nivel de legalidad o no. Un grupo de estos hermanos haitianos se amotinó, se incomodó y empezó a atacar a la policía de inmigración, cosa que condenamos. No estamos de acuerdo con el ataque contra las fuerzas policiales dominicanas de parte de ningún grupo extranjero. Eso no tiene ningún sentido. Eso fue una provocación innecesaria, una provocación que los hermanos haitianos han pagado muy caro posterior a eso. Una provocación innecesaria. Yo no me imagino nosotros aquí, digamos en una zona que todos conocemos, en la 181, por ejemplo, o en la tercera y la 149 en el Bronx, peleando con migración para que no se lleve dominicano. Eso no es posible, eso nos parece que es inaceptable. Ahora bien, posteriormente, un grupo de haitianos legales, algunos haitianos legales, pusieron la bandera de su país en sus ventanas, y eso le molestó a mucha gente nuestra. Y eso no parece que una cosa tiene que ver con la otra.
usted es orgulloso de donde viene y de donde es. Nosotros acá en Estados Unidos ponemos bandera todos los días donde quiera que nos da la gana, en el carro, en las ventanas, donde quiera que nos da la gana en nuestros negocios, y nadie es capaz de llamarnos la atención por eso. Condenamos la acción de los hermanos haitianos que enfrentaron a la Policía Nacional en la redada. Eso es incorrecto. Pero salir a cazar haitianos, salir a obligarlos a que quiten sus banderas. Hay unos videos por ahí de algunos desaprensivos nuestros bajándolos de las construcciones. Eso nos parece abusivo. Un trabajador no tiene nada que ver con la acción díscola, dispersa e irresponsable de uno que otro que actuó por cuenta propia. Nadie le ha preguntado a los que construyen por qué contratan mano de obra haitiana. Nadie le ha preguntado a los que construyen si están pagando el TCS, si están pagando condiciones laborales o qué tipo de salario le están pagando los haitianos que lo prefieren a otra mano de obra. Entonces hay que ser equilibrado en este proceso, que no se sea injusto bajo ninguna circunstancia. Si la mano de obra haitiana es tan importante en la comunidad dominicana, vamos a reconocer eso, vamos a formalizar todo eso y a incorporarla. Los hermanos haitianos que entiendan que en un proceso como este aparecerá uno que otro loco que le va a faltar el respeto, cosa que enfrentaremos siempre, pero aquellos haitianos irresponsables que provocaron este enfrentamiento innecesario también lo condenamos. Así que la armonía regrese a Ciudad Juan Bosch, como debe ser, que la relación entre dominicanos y haitianos continúe como ha sido toda la vida en armonía, y que finalmente la comunidad internacional, Estados Unidos, Francia y Canadá, que también es corresponsable de la desgracia haitiana, entiendan que no pueden seguir volteando la cara porque ese problema se puede salir de las manos. Ya regresamos. Hola, yo soy el doctor Peter Montán y en este momento quiero dirigirme a ti, a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos. Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia. Salcedo Cargo Express, tu compañía de envíos a República Dominicana más importante de Nueva York. Cuenta con la flotilla de vehículos más grande cubriendo toda el área triestatal. Y hasta los famosos del merengue recomiendan los servicios de Salcedo Cargo Express. Yo uso los servicios de Salcedo Cargo Express. Cuando vaya a enviar su mudanza o paquetes a República Dominicana, Salcedo Cargo Express. El Mayimbe de los embarques. ¡Eso! El colesterol alto es uno de los mayores factores de riesgos controlables de enfermedad coronaria, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular. A medida que su colesterol en la sangre aumenta, también aumenta su riesgo de enfermedad coronaria. Si usted tiene otros factores de riesgo como presión arterial alta o diabetes, así como el colesterol alto, este riesgo aumenta aún más. Recuerde que los niveles elevados en sangre de colesterol no dan síntomas y la única manera de conocer su nivel es haciéndose laboratorios de sangre. Bueno, señores, estamos al aire. El productor de este programa nos está pidiendo, casi nos está obligando, a que la sección de historia y de cultura no se saque de este programa o se tenga presente en cada una de sus emisiones. Y partiendo de esa orden estamos, digamos, recogiendo su preocupación. Y hoy nos toca hablar de alguien que el día 2 de mayo cumplió años, un hecho importante en la vida política dominicana y en la vida de este personaje. Se trata de José Contreras. La gente que somos de la capital y de la zona universitaria, sabemos que
la Bolívar, a partir de la Máximo Gómez, cambia de nombre, se llama José Contreras, hasta más o menos la Lincoln, que empieza a llamarse Rómulo Betancourt. Poco de nosotros sabe quién es José Contreras, excepto la gente de Moca. Y la periodista Ángela Peña, una mujer con unos aportes significativos en toda la historiografía sobre calles, el nombre de las calles, el origen de los nombres y de los personajes que las representan, nos trajo un excelente trabajo sobre José Contreras. Nosotros, en este programa también, hemos hablado año por año de la importancia de la Guerra de Restauración de 1963, que fue el rechazo de una parte importante de la sociedad dominicana y de todo el pueblo dominicano posteriormente a la anexión a España que hizo Pedro Santana y su grupo de manera irresponsable. Bueno, antes de declarar la guerra por la restauración de la independencia nacional, José Contreras, Cayetano Hermosén y un grupo de hombres, en el 2 de mayo de 1861, 2 años antes de la Guerra de Restauración, se alzaron en armas en contra de la Guerra de Restauración. En contra de la anexión que había hecho unos meses antes Pedro Santana a España. Esta guerra, esta acción de rebeldía de José Contreras y Cayetano Hermosén se desarrolló en Moca, una ciudad de valientes. Moca tiene un historial enorme en las luchas libertarias dominicanas. La acción de José Contreras y Cayetano Hermosén, bueno, hay quienes dicen que Cayetano Hermosén no era parte de la conspiración, sino que lo llevaban preso por otra causa y que Pedro Santana lo metió en el paquete como para dar un ejemplo. Eso es una habladuría. Ángela Peña desmiente eso. De igual forma, Ángela Peña desmiente que José Contreras fue una persona anciana, murió con apenas 35, 38 años de edad, y fue una persona ciega. Ángela Peña niega las dos cosas. Lo que sí nadie niega es que una de las razones por la que José Contreras, Cayetano Hermosén y los hombres que se alzaron en armas el 2 de mayo de 1861, lo hacían porque se rumoraba que con la vuelta a España, con el restablecimiento de la anexión a España, se restablecería la esclavitud, que la comunidad negra dominicana regresaría a la condición de esclavo. Y aunque Cayetano Hermosén era un hombre blanco, sus peones eran negros y mulatos. Por lo tanto, el grupo que fue arrestado con José Contreras y Cayetano Hermosén en esta acción en Moca eran todos negros y mulatos que tenían el temor de ser esclavizados nuevamente por la corona española. Claro que había una intención patriótica. En principio, José Contreras no negó la anexión hasta que llegaron los rumores de la posibilidad de una reinstalación de la esclavitud. José Contreras, Cayetano Hermosén y 2 más de los combatientes fueron fusilados por el canalla de Pedro Santana 2 semanas después de ser arrestados, como forma de escarmentar a la gente que entendía que debía luchar en contra de la anexión y por la restauración de la independencia nacional. Cayetano Hermosén y sobre todo José Contreras pidió al momento de su fusilamiento a sus correligionarios y a su familia que le hicieran 2 misas porque era un católico ferviente y bueno, se encomendó a lo que él creía, pero creemos que la sociedad dominicana
no le ha hecho la justicia necesaria a José Contreras y Cayetano Hermosén, porque sin la génesis del 2 de mayo de 1861, posiblemente no había 16 de agosto de 1863, que es cuando se proclama la lucha por la restauración de la independencia nacional. Así que nosotros como sociedad tenemos que, igual que coincidimos con el Moreno, rescatar estos héroes nuestros que lo dieron todo por lo que creían correcto, todo. José Contreras tenía fincas, era una persona con influencias, era de hecho una persona que le podía prestar dinero al Estado si fuese necesario, una persona que no buscó nada para sí mismo porque luchó por lo que creía y no le sacó ventaja al poder bajo ninguna circunstancia. No tenía por qué involucrarse en eso, excepto por convicción y por solidaridad con la gente, como sus peones, con la gente que él entendía que no debían regresar a condición de esclavo producto de esa anexión. Así que nosotros reconocemos en su justa medida la lucha de José Contreras, Cayetano Hermosén, iniciada el 2 de mayo de 1861, personas estas que cayeron fusilados por Pedro Santana el 19 días después, en mayo, en Moca, en el cementerio municipal de Moca, fueron fusilados, aunque hay una orden del Poder Ejecutivo de 1973-74 que ordena llevar los restos a el Panteón Nacional. Todavía eso no se ha cumplido y pensamos que la Comisión de Efemérides Patrias, el Ministerio de Cultura, debían desarrollar una jornada de educación y poner historiadores a cargo de este proceso que permita, primero, que la sociedad conozca en detalle el aporte que hicieron estos líderes nuestros, estos héroes de la patria, y que se cumpla con ese decreto presidencial y los restos de ambos sean sencillamente llevados al Panteón Nacional. Gloria eterna a José Contreras, Cayetano Hermosén y quienes sembraron la lucha por la restauración de la independencia nacional 2 años antes de ser proclamada, el 2 de mayo de 1861. No se mueva, ya regresamos. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, moon eyes, mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo Oro 14 quilates. Hoy, junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, nuestro departamento de transportación que dirigimos está invirtiendo $4 millones en una campaña en toda la ciudad, en 9 idiomas diferentes, en los medios sociales, periódicos, radio y televisión, con un mensaje: reduzcan la velocidad, y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Amigos, el ejercicio no es cuestión de belleza, es por su salud. Hola, yo soy el Dr. Peter Montán y en este momento quiero dirigirme a ti, a exhortarte a que tomes conciencia en unirte a este grupo de personas de la cual yo también formo parte. Te hablo de los donadores de órganos. Al donar tus órganos cuando llegue el momento, claro está, serás partícipe de darle la vida a una persona la cual está carente de ella, de darle una sonrisa a un niño que ha perdido la visión. Y
y en ocasiones darle la oportunidad a que unos niños puedan tener un padre por un tiempo mayor al cual la vida se lo ha limitado. Toma conciencia, dona tus órganos y dale la sonrisa a una familia. Bueno, señores, seguimos con hechos y opiniones y es imposible no tocar la situación desastrosa, penosa, dolorosa de Texas. La matanza de 19 niños, de 2 maestros, la muerte del asesino, pero la muerte previa del abuelo, de la abuela del asesino antes de llegar a la escuela. La sociedad norteamericana se estremece otra vez con estos hechos. Yo me pregunto, ¿solamente se resuelve esto con mayor control de armas? Ciertamente, la Asociación Nacional del Rifle, aunque le apena, entre comillas, este tipo de hechos, no es menos cierto que no hace absolutamente nada, es más, trabaja para que no haya regulación alguna con el asunto de las armas. Permítanme recordar algunos hechos que nos han marcado como sociedad acá en Estados Unidos. El 20 de abril de 1999, 2 estudiantes cometen un asesinato terrible en la escuela secundaria de Columbine, en Colorado. Una masacre que todos los que vivíamos en Estados Unidos recordamos como si fuera ayer. 13 años después, en Sandy Hook, en Connecticut, otro estudiante de secundaria comete otro crimen atroz contra sus compañeros de aula. 6 años después, en Parkland, Florida, otro asesinato masivo. Ahora, Sandy Hook. Pero no podemos olvidar lo que sucedió en Buffalo, en Nueva York. Después de tantos acontecimientos violentos, de tanta sangre, yo me pregunto, además de la regulación de las armas, ¿no hará falta un trabajo mayor? Estos muchachos, que obviamente la facilidad que consiguen las armas es una verdad que no se puede negar, estimula este tipo de comportamiento. Ahora bien, una persona que tiene este nivel de convicción o este nivel de enfermedad que lo lleva a cometer atrocidades sin explicación alguna, solo eliminando la posesión de armas se reduce o se resuelve. No es tiempo de que la sociedad norteamericana, los especialistas, las universidades, los servicios de inteligencia, se sienten a pensar realmente qué sucede en esta sociedad, que hay un nivel tan alto de violencia. Esto se manifiesta con armas, pero la violencia la vemos permanentemente en todos los círculos norteamericanos. En la calle, cuando un muchacho sin ningún tipo de explicación y sin ninguna razón maltrata, violenta y agrede a una persona que le pasa por el lado, sin ninguna razón. Cuando alguien, a veces personas con problemas de salud mental, empuja en el tren a una persona que no conoce, con la que no ha tenido ninguna disputa, simple y sencillamente porque se le ocurrió. No hace falta que la sociedad norteamericana se revise. No hace falta que la sociedad norteamericana gire en una dirección distinta. Sí hace falta ponerle control, claro que sí, a la posesión de armas. Sí hace falta que la Asociación Nacional del Rifle entienda que no podemos continuar por ese camino. Pero hace falta de igual forma que la sociedad trabaje para sanarse, porque los niveles de violencia que hay en la sociedad norteamericana son insostenibles. Permítame pasar a otro punto, y tiene que ver con unas cartas que las personas que recibieron beneficios de desempleo
2020-2021 están recibiendo. Estas cartas están solicitando a los recipientes, a quienes fueron beneficiarios del desempleo, del unemployment, que demuestren que estaban en condiciones de recibir el desempleo. Recuerden que ese desempleo lo recibió todo el que pudo aplicar. Trabajara recibiendo un W2 o trabajara de manera independiente. Bueno, la gente que reclamó ese desempleo, y sobre todo el programa PUA, el programa de Pandemic Unemployment Assistance, que fue el programa que se creó a raíz de la pandemia para sostener a las personas que perdieron el empleo a raíz de esta crisis de salud. Los que recibieron ese fondo federal a través del Estado tienen ahora que dar algunas explicaciones. No es nada del otro mundo. Usted va a buscar su taxes del 2019-2020, va a buscar su W2 si trabajó, si no tenía un trabajo formal y trabajaba por su cuenta, va a tener que buscar el Schedule C, el anexo C, que están en sus taxes 19 y 20, y va a tener que demostrar que usted estaba en condiciones de recibir ese beneficio. No se preocupe, no creo que vayan a consecuencias mayores, pero por favor, atiendan estas cartas, respóndanlas. Si le hace falta asistencia, vaya a algún lugar que le puedan ayudar. Pero no deje estas cartas sin responder, porque no sabemos las consecuencias que pueden traer las mismas. Y para finalizar, permítanme, la senadora Jessica Ramos de Queens está promoviendo una ley estatal que permita regular el salario y el trabajo de las mujeres que hacen manicure, las mujeres que trabajan manicure, en el entendido de que hay negocios de uñas, salones de uñas, que apenas les están pagando la propina que le dan los clientes y no le están dando un salario. La idea es que estos salones de uñas tengan un salario primero partiendo de unos $15 por hora. Quiero hacerle algunas observaciones a la senadora, si me lo permite. Hay que establecer con algún rigor las reglas en este proyecto de ley, porque muchos salones de belleza nuestros, salones de uñas, no tienen condiciones para pagar $15 la hora. Claro que hay salones mucho más grandes, que tienen ingresos mucho mayor, etcétera. Y estamos de acuerdo con evitar la explotación de las trabajadoras. En eso ahí no tenemos diferencias. Lo que pensamos es que a los salones pequeños que tienen una o dos empleadas, que trabaja la dueña, esos salones pequeños, se busque un punto de avenencia, un punto medio que permita que el salón pague el salario que realmente puede y que la empleada reciba un salario digno. Un punto medio, que no haya explotación laboral, pero que el salón no se vea necesidad de cerrar. Conozco muchos salones preocupados por esta ley, entendiendo que si le ponen a pagar $15 la hora per se y no ponen algunas condiciones adicionales, posiblemente tendrán que irse del mercado. Tal vez, senadora Ramos, habría que ver varias alternativas colaterales, como un poco pasa con los daycare. Ver la posibilidad de que estos pequeños negocios, en un tiempo prudente, en un tiempo de prueba, puedan recibir algún respaldo, los pequeños, me refiero a los muy pequeños, puedan recibir algún respaldo estatal que les permita equilibrar el pago de su nómina sin necesidad de descuadrarse. Así, vamos a seguir con este tema la semana próxima, porque hay mucha tela por donde cortar. Es un tema interesante que afecta de manera directa a nuestra comunidad. Pero señores, llegamos al final. Te agradecemos infinitamente su atención. Divulgue este programa, hágalo a conocer y háganos sus comentarios. La semana próxima seguimos aquí, mucho más. Hecho su opinión.